Hoy voy a hablar de mi historia con el idioma español. Comencé a aprender el español en la escuela primaria, donde teníamos una profesora española y que era diferente a las otras escuelas donde tenían clases principalmente diferentes. Estas clases fueron solamente aprender las frases básicas como hola, buenos días, los números y los días de la semana. En el secundario tenía amigos que estudiaban español, mientras que yo estudiaba alemán. Y en este tiempo creía que el español era solo muy relacionado con el francés y que era muy fácil de aprender por un francófono o por alguien que estaba aprendiendo el francés. Pero en mi último año, antes de ir a la universidad, comencé a tener clases fuera de la escuela de español y después de estas comenzaba a realizar que el español era un idioma muy diferente al francés y que no era tan fácil que había criado. Y después continuaba mis estudios a la universidad, donde, donde había hecho un curso del español intensivo por 2 años. Pero después de 4 semestres no podía hablarlo muy bien. Pero esto cambió. Esto cambió con mi Erasmus. Por mi Erasmus, como ya he dicho en los otros videos, en el francés y en alemán, por ejemplo, iba en Bélgica, en Namur, que era anteriormente una colonia de la España, y ahí había muchos y muchas estudiantes españoles. Creo que era cerca de 20. eh, Eso era muy bien para mí porque era la primera oportunidad que tenía de practicar mi español y hablar con hispanohablantes nativos. Y después de eso mi español, particularmente mi español hablado, tornaba mucho mejor en mi opinión. Pero como quizás puedes escuchar aquí, he perdido un poco mis competencias porque no, he- no, he- no lo he hablado desde mucho tiempo. Por los que conocen bien el idioma español, lo siento mucho por los errores que he hecho en este video, este audio, pero mi gramática no es tan fuerte en el momento. Espero que eso va a cambiar debido a estos videos. Vale, muchas gracias por haber escuchado. Espero que no entendéis espero que no entendéis que este video está formado de más de 20 partes con mucha edición. La próxima vez voy a hablar de filmes y series que he mirado en español. Muchas gracias y adiós.